Mi nombre es Ramón Castillo. Tengo 72 años y acabo de recibir el mensaje más escalofriante de mi vida. Era de mi abogado, el licenciado Fernández, y decía exactamente esto. Don Ramón, no confíe en nadie. Su yerno está intentando quedarse con sus escrituras. Tenemos que hablar urgentemente. Cuando leí esas palabras, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi yerno Carlos, el esposo de mi hija Elena, el padre de mis nietos, el hombre al que había tratado como a un hijo durante 15 años, estaba tramando algo contra mí. Pero lo que él no sabía es que este viejo no era tan ingenuo como aparentaba ser. Imagínate la situación. Ahí estaba yo un domingo por la tarde, tomando mate en el patio de mi casa, cuando llegó ese mensaje que cambiaría todo para siempre. Elena había ido al supermercado con los chicos y Carlos se había quedado conmigo, como hacía todos los domingos desde que se casaron. Estaba sentado en el sillón del living, aparentemente viendo televisión, pero yo notaba que me miraba de una manera extraña, como si estuviera calculando algo. Ahora entiendo todo. Esas miradas no eran casuales. Ese interés repentino por saber sobre mis documentos, esas preguntas aparentemente inocentes sobre dónde guardaba los papeles importantes, todo tenía un propósito. Carlos no estaba siendo un yerno atento. Estaba estudiando a su presa. Y la presa era yo, Ramón Castillo, el viejo que había trabajado toda su vida para dejarle un patrimonio a su familia. Para que entiendas esta historia completa, tengo que contarte quién soy yo y cómo llegué hasta acá. Porque no siempre fui este abuelo que aparenta ser solo un jubilado que vive de su pensión. Mi historia empezó hace 50 años, cuando llegué a esta ciudad sin nada más que la ropa que llevaba puesta y una voluntad de hierro para salir adelante. Venía del interior, de un pueblito llamado San Rafael, donde no había futuro para un joven como yo. Mi padre era carpintero y me enseñó el oficio desde chico, pero yo sabía que si me quedaba ahí, iba a terminar mis días haciendo muebles para los mismos vecinos de siempre. Mi madre, que en paz descanse, me decía, «Ramón, vos tenés manos de oro, pero acá no hay oportunidades para mostrar lo que sabés hacer». Tenía razón. Así que a los 22 años, con el corazón partido por dejar a mi familia, pero con los ojos puestos en el horizonte, me subí al primer ómnibus que salía hacia la capital. Recuerdo que llevaba una valija de cartón con toda mi ropa, 200 pesos en el bolsillo y una carta de recomendación que me había dado el padre Gutiérrez, el párroco del pueblo, para un amigo suyo que tenía un taller en la ciudad. Los primeros años fueron duros, muy duros. Trabajé en fábricas de muebles, en carpinterías ajenas, haciendo trabajos extras los fines de semana. Vivía en una pensión mugrienta en el barrio de La Boca, donde compartía cuarto con otros 3 muchachos que, como yo, habían venido a buscar una oportunidad. El cuarto era tan pequeño que cuando uno se daba vuelta en la cama, despertaba a los otros 3. Pero tenía un sueño que me mantenía despierto todas las noches. Algún día iba a tener mi propia empresa, mi propia casa, mi propia familia. Me acostaba mirando el techo descascarado de esa pensión y me imaginaba el día en que iba a volver a San Rafael en auto propio para mostrarles a todos que el hijo del carpintero había triunfado en la capital. Durante esos primeros años aprendí muchas cosas que no sabía. Aprendí que en la ciudad la gente valoraba no solo la calidad del trabajo, sino también la presentación, el trato, la puntualidad. Aprendí que había estilos de muebles que yo nunca había visto en el pueblo. Aprendí que había mercados para todo tipo de productos, desde los más baratos hasta los más lujosos. Trabajaba de lunes a viernes en una fábrica de muebles donde hacíamos cosas en serie. No era el trabajo que me gustaba, pero me permitía aprender técnicas nuevas y ganar un sueldo fijo. Los sábados y domingos trabajaba por mi cuenta, haciendo muebles por encargo en un galponcito que alquilaba por horas en el fondo de una carpintería. Fue en uno de esos trabajos de fin de semana que conocí a Esperanza. Había ido a entregarle una mesa a una familia del barrio de Almagro y ella estaba visitando a sus amigas en esa casa. Era la mujer más linda que había visto en mi vida, con unos ojos verdes que brillaban cuando se reía y una manera de caminar que me hacía olvidar todos mis problemas. La primera vez que le hablé, me puse tan nervioso
que se me cayeron las herramientas al piso. Ella se rió y me ayudó a levantarlas. «Tenés manos muy fuertes», me dijo. «Deben ser buenas para hacer cosas lindas». No sabía si hablaba de la carpintería o de otra cosa, pero esa frase se me quedó grabada para siempre. La invité a tomar un café la siguiente semana. Después, a un baile en el club del barrio. Después al cine a ver una película de Carlos Gardel. Esperanza trabajaba como costurera en un taller de vestidos. Tenía un gusto exquisito para la moda y sabía de la vida mucho más que yo. Venía de una familia de clase media que había perdido todo en la crisis y tenía que trabajar para ayudar a sus padres. Nos pusimos de novios después de 6 meses de salir. Yo todavía vivía en la pensión y ella en la casa familiar con sus padres y sus 2 hermanas menores. Los padres de Esperanza no estaban muy convencidos de que su hija se casara con un carpintero que no tenía ni casa propia, pero ella me defendió siempre. «Ramón va a triunfar», les decía. «Es trabajador, es honesto y tiene ambiciones». Nos casamos después de 2 años de noviazgo, en una ceremonia sencilla en la iglesia del Sagrado Corazón. No teníamos plata para una fiesta grande, pero sí teníamos amor de sobra y ganas de construir algo juntos. La luna de miel fueron 3 días en Mar del Plata, en una pensión barata cerca de la playa. Fueron los 3 días más felices de mi vida hasta ese momento. Alquilamos un departamentito de 2 ambientes en el barrio de San Telmo. Era pequeño, pero era nuestro. Esperanza lo decoró con cortinas que hizo ella misma y almohadones bordados que le había enseñado a hacer su abuela. Yo armé todos los muebles con mis propias manos: la mesa del comedor, las sillas, la cama, los estantes. Era pobre, pero tenía estilo. Elena nació 3 años después de que nos casáramos. Fue el momento más feliz de mi vida hasta ese momento. Recuerdo que cuando la enfermera me la puso en brazos por primera vez pensé: esta niña va a tener todo lo que yo no tuve. Va a estudiar, va a viajar, va a conocer el mundo. Y me puse a trabajar como un desesperado para cumplir esa promesa. En esa época ya había empezado mi propio taller de carpintería. Al principio era algo muy pequeño, en el fondo de la casa que habíamos alquilado en Villa Crespo. Hacía muebles por encargo, reparaba sillas, mesas, lo que fuera. Esperanza me ayudaba llevando la contabilidad y atendiendo a los clientes cuando yo estaba en el taller. Éramos un equipo perfecto. Los primeros encargos que conseguí fueron gracias a la recomendación del padre Suárez, que era el cura de la parroquia donde íbamos a misa los domingos. Una señora del barrio necesitaba un ropero, y él le dijo que conocía a un carpintero muy bueno y honesto. Ese ropero me llevó 3 semanas hacer, pero cuando lo entregué, la señora quedó tan conforme que les contó a todas sus amigas. Después vino la señora de enfrente, que quería una mesa para el comedor. Después, el almacenero de la esquina, que necesitaba estantes nuevos para el local. Después, el doctor Martínez, que quería remodelar todo el consultorio. Cada cliente satisfecho me traía 2 clientes nuevos. El boca a boca funcionaba mejor que cualquier publicidad. Pero yo tenía una ambición más grande. Había notado que en la ciudad empezaban a construirse muchos edificios nuevos y que la gente tenía cada vez más plata para gastar en muebles lindos. También notaba que en el centro había muebleras que vendían productos de muy mala calidad a precios muy altos. «Ahí hay una oportunidad», le dije a Esperanza. «La gente quiere calidad, pero no la encuentra». Decidí arriesgar todo lo que tenía para abrir una mueblería en el centro, en la calle Florida, donde pasaba mucha gente. Esperanza al principio tenía miedo. «Ramón, ¿y si no funciona? ¿Y si perdemos todo?» Pero yo estaba convencido. «Mujer, si no arriesgamos nunca vamos a crecer, confía en mí». Pedí un préstamo en el banco, empeñé todas las joyas de Esperanza, vendí hasta mi herramienta más querida para juntar la plata del alquiler y la mercadería inicial. Los primeros meses fueron terribles. Había días que no vendíamos ni un clavo, y yo me quedaba despierto toda la noche, preguntándome si había cometido el error más grande de mi vida. Pero de a poco, la cosa empezó a cambiar. La gente que pasaba por la vidriera se daba cuenta de que nuestros muebles eran diferentes. Tenían mejor terminación, mejores maderas, más estilo, y aunque eran un poco más caros que la competencia, la calidad se notaba.
La gente no es tonta, me decía Esperanza. Cuando ve algo bueno, lo reconoce. El momento que cambió todo fue cuando la señora de Fernández Blanco, una familia muy conocida de la alta sociedad porteña, vino a comprar un juego de dormitorio. Era para la hija que se casaba. Me pidió algo exclusivo, que no se pareciera a nada que hubiera visto en otros lados. Trabajé durante un mes en ese juego. Era de jacarandá, con incrustaciones de nácar, con un diseño que había imaginado yo mismo inspirándome en los muebles franceses que había visto en las revistas. Cuando lo entregué, la señora se puso a llorar de la emoción. «Esto es una obra de arte», me dijo. «Mi hija va a tener el dormitorio más lindo de Buenos Aires». A la semana siguiente, 3 amigas de la señora de Fernández Blanco vinieron a encargarme muebles. Todas querían algo exclusivo, algo que fuera único. Ahí entendí que había encontrado mi nicho, muebles de lujo para gente con plata y buen gusto. Contraté a 2 empleados más para el taller, después a una vendedora para el local. Esperanza dejó de trabajar para dedicarse a Elena, que ya caminaba y necesitaba más atención. La mueblería empezó a andar tan bien que a los 2 años pude abrir una segunda sucursal en Barrio Norte, donde vivía la gente con más plata de la ciudad. Elena creció viendo todo ese progreso. La mandé a los mejores colegios, después a la universidad. Estudió arquitectura, se recibió con honores. Esperanza y yo estábamos orgullosos como no te podés imaginar. Nuestra hija iba a ser profesional, algo que ninguno de nosotros había podido ser. Cuando Elena tenía 25 años, nos presentó a Carlos. Era un contador joven, bien parecido, educado, que trabajaba en un estudio contable importante. Nos cayó bien desde el primer momento. Era atento conmigo, respetuoso con Esperanza, y se notaba que quería mucho a Elena. «Este muchacho va a cuidar bien a nuestra hija», le dije a Esperanza la primera noche que cenó con nosotros. Se casaron al año siguiente. Yo les pagué la fiesta, la luna de miel. Les ayudé con el departamento donde se fueron a vivir. Carlos me decía: «Suegro, usted es como el padre que nunca tuve». Y yo le creía. Lo había adoptado como al hijo varón que Esperanza y yo nunca pudimos tener. Los nietos llegaron enseguida. Primero Matías, después Sofía. 2 angelitos que se convirtieron en la luz de nuestros ojos. Esperanza y yo los cuidábamos cuando Elena y Carlos necesitaban salir. Los llevábamos de paseo, les comprábamos juguetes, les contábamos cuentos. Éramos una familia unida, feliz. Cuando Esperanza murió, hace 8 años, pensé que mi mundo se iba a terminar. 50 años de matrimonio no se superan fácilmente, pero Elena y Carlos estuvieron ahí para ayudarme. Me invitaban a cenar todas las semanas, pasaban por casa a visitarme, me incluían en todos los planes familiares. Carlos especialmente se desvivía por atenderme. «Suegro, usted es lo más importante que tenemos», me decía. Fue Carlos quien me sugirió que vendiera las mueblerías. «Suegro, usted ya cumplió. Tiene 70 años, disfrute de la vida, venda todo y dedíquese a ser abuelo». Al principio me resistí, pero después pensé que tenía razón. ¿Para qué seguir trabajando a mi edad? Ya había cumplido mi sueño de darle un futuro a mi familia. Vendí las 3 mueblerías a una cadena nacional. Fue un muy buen negocio. Me quedé con una suma importante de dinero que invertí en propiedades. Compré departamentos para alquilar, locales comerciales, algunos terrenos en las afueras que sabía que iban a valorizarse. También compré esta casa donde vivo ahora. Una casa grande con jardín donde mis nietos pudieran jugar cuando vinieran a visitarme. Carlos siempre mostró mucho interés por mis negocios. Me preguntaba sobre las propiedades, sobre las inversiones, sobre cómo manejaba las finanzas. «Suegro, usted es muy inteligente para los negocios. Debería enseñarme», me decía. Y yo, halagado por su interés, le contaba todo. Le expliqué cómo había armado mi patrimonio, dónde tenía invertida la plata, cuáles eran mis planes para el futuro. «Todo esto va a ser para Elena y los chicos cuando yo me muera», le dije una vez. «Mientras tanto, disfruto de lo que logré con mi trabajo». Carlos asintió con cara seria. «Suegro, usted hizo un imperio. Elena y yo siempre le vamos a estar agradecidos». Pero empezó a pasar algo raro hace unos meses.
Carlos comenzó a hacer preguntas cada vez más específicas sobre mis documentos. ¿Dónde guardaba las escrituras? ¿Tenía testamento hecho? ¿Conocía bien a mi abogado? Al principio pensé que eran preguntas normales de alguien que se preocupaba por mi bienestar. Suegro, a su edad es importante tener todo en orden, me decía. ¿No le parece que debería hacer un poder para que Elena pueda ayudarlo con los trámites? Yo le respondía que no hacía falta, que todavía estaba en condiciones de manejar mis cosas solo, pero él insistía. Es por precaución, suegro, uno nunca sabe qué puede pasar. También empezó a ofrecerse para acompañarme al banco, al escribano, a cualquier lugar donde tuviera que hacer trámites relacionados con mis propiedades. Suegro, no se moleste en ir solo. Yo lo acompaño y aprovecho para aprender cómo maneja usted estas cosas. Pero había algo en su insistencia que no me terminaba de convencer. Un día, hace 3 meses, llegué a casa después de haber ido al banco y encontré a Carlos revisando los papeles de mi escritorio. Cuando me vio entrar se puso colorado como un tomate. «Perdón, suegro», me dijo. «Elena me pidió que buscara una factura de luz para hacer no sé qué trámite, y sin querer revolví sus papeles. Pero yo sabía que Elena no necesitaba ninguna factura mía para nada. Y además, ¿qué hacía Carlos en mi escritorio cuando yo no estaba?» Le dije que no se preocupara, pero me quedé pensando en ese episodio durante días. Después de eso, empecé a notar otras cosas extrañas. Carlos hacía preguntas sobre mi salud que me parecían demasiado específicas. ¿Tomaba alguna medicación para la memoria? Se sentía confundido a veces. ¿No sería bueno que alguien lo ayudara a manejar sus cosas importantes? Suegro, a veces los mayores se olvidan de cosas importantes, me decía. ¿No le parece que sería mejor que Elena tuviera acceso a sus cuentas bancarias por las dudas? Yo le respondía que mi memoria estaba perfecta y que no necesitaba ayuda, pero él seguía insistiendo. Una noche, Elena vino sola a visitarme. Carlos se había quedado con los chicos, según me dijo, pero había algo raro en su manera de hablar. Me preguntó si yo confiaba en el licenciado Fernández, mi abogado de toda la vida. «Papá, ¿no te parece que es muy mayor? ¿No sería mejor cambiar por alguien más joven?» Le dije que Fernández era un excelente abogado, que conocía todos mis negocios y que no tenía ninguna razón para cambiarlo. Pero Elena insistió. «Papá, Carlos conoce a un escribano muy bueno que podría ayudarte. Es más moderno, maneja todo por computadora. Te haría todo más fácil». Ahí empecé a sospechar que Elena y Carlos estaban coordinando algo. ¿Por qué tanto interés repentino en cambiar a mi abogado? ¿Por qué tanta preocupación por mis documentos? ¿Por qué tantas sugerencias sobre poderes y autorizaciones? El domingo pasado, cuando Carlos se quedó conmigo después del almuerzo, pasó algo que me terminó de abrir los ojos. Pensaba que yo estaba durmiendo la siesta en mi sillón, pero en realidad estaba descansando con los ojos cerrados, escuchando todo. Carlos habló por teléfono con alguien. «Sí, ya está todo avanzado», decía en voz baja. «El viejo confía en mí. Es cuestión de tiempo nomás. Elena está de acuerdo con el plan. Una vez que tengamos los papeles, va a ser muy fácil». Después hizo una pausa y siguió. «No, no se va a dar cuenta de nada. Para cuando se quiera acordar, va a ser tarde». Cuando colgó yo seguí fingiendo que dormía. Pero por dentro estaba temblando de bronca y de miedo. Mi propio yerno, el padre de mis nietos, el hombre que me llamaba suegro querido, estaba planeando estafarme. Y peor aún, mi propia hija estaba involucrada. Esa misma tarde, cuando se fueron, llamé al licenciado Fernández. Le conté mis sospechas y le pedí que investigara qué estaba pasando. «Don Ramón», me dijo, «déjeme averiguar algunas cosas. Le voy a mandar un mensaje cuando tenga información». El mensaje llegó ayer. «No confíe en nadie. Su yerno está intentando quedarse con sus escrituras. Tenemos que hablar urgentemente». Cuando lo leí, sentí una mezcla de tristeza y bronca que nunca había experimentado. Tristeza por descubrir que las personas que más quería me estaban traicionando. Bronca por haber sido tan ingenuo de confiar en ellos, pero también sentí algo más. Determinación. Este viejo no se iba a dejar estafar por nadie, ni siquiera por su propia familia. Si Carlos creía que podía manipularme porque era mayor, estaba muy equivocado. Si pensaba que iba a quedarse con el fruto de 50 años de trabajo,
Estaba muy equivocado. Y si creía que yo era un abuelo inofensivo sin recursos para defenderme, estaba muy, muy equivocado. Esta mañana fui a ver al licenciado Fernández. Me recibió en su oficina con cara grave. «Don Ramón», me dijo, «tengo que darle noticias muy feas. Su yerno ha estado moviendo algunos hilos para intentar acceder a sus propiedades». Me explicó que Carlos había estado consultando con otros abogados sobre la posibilidad de conseguir una curatela para mí. Una curatela es una figura legal que se usa cuando una persona mayor no está en condiciones de manejar sus bienes. «Su yerno está tratando de demostrar que usted no tiene capacidad mental para administrar su patrimonio», me dijo Fernández. «¿Pero cómo puede hacer eso?», le pregunté. «Yo estoy perfectamente bien. Don Ramón, para conseguir una curatela no hace falta que usted esté realmente mal. Alcanza con que un médico diga que tiene algún deterioro cognitivo. Y por lo que averigüé, su yerno ya habló con un médico amigo suyo. Me explicó que si conseguían la curatela, Carlos podría manejar todos mis bienes como si fueran propios. Podría vender mis propiedades, vaciar mis cuentas bancarias, hacer lo que quisiera con mi patrimonio, y todo sería completamente legal. «Pero hay algo más grave», siguió diciéndome Fernández. «Por lo que pude averiguar, su yerno también está intentando conseguir acceso a sus escrituras de otra manera. Tiene un plan para que usted firme algunos papeles sin darse cuenta de lo que está firmando». «¿Qué clase de papeles?», le pregunté. «Poderes generales, transferencias de propiedades, cambios en las titularidades. Su yerno es contador, conoce todos los trucos legales. Puede hacer que usted firme documentos pensando que son una cosa cuando en realidad son otra». Ahí entendí todo. Por eso tanto interés en que cambiara de abogado. Por eso tantas preguntas sobre mis documentos. Por eso tanta insistencia con los poderes y las autorizaciones. Carlos había estado preparando el terreno para robarme todo lo que tenía. «Licenciado», le dije, «¿qué puedo hacer para protegerme?». Fernández me miró con una sonrisa que no había visto en su cara desde que empezó la reunión. «Don Ramón, usted vino a tiempo. Podemos tomar algunas medidas preventivas que van a hacer muy difícil que su yerno pueda perjudicarlo». Me explicó que podíamos hacer un fideicomiso con todas mis propiedades. Un fideicomiso es una figura legal donde los bienes pasan a ser administrados por una entidad independiente, pero el beneficiario sigue siendo el dueño real. De esa manera, me dijo, aunque consiguieran una curatela o aunque lo engañaran para que firme papeles, no podrían tocar sus propiedades. También me sugirió que hiciéramos un testamento muy específico donde quedara claro cuáles eran mis intenciones con respecto a la herencia. Y vamos a agregar algunas cláusulas especiales que van a protegerlo de cualquier maniobra fraudulenta. Pero lo más importante que me propuso fue esto. «Don Ramón, ¿estaría dispuesto a tender una trampa para que su yerno se delate solo? Si conseguimos que él mismo muestre sus verdaderas intenciones delante de testigos, podemos no solo protegerlo a usted, sino también iniciar acciones legales contra él». Le dije que sí, que estaba dispuesto a todo. Porque una cosa es que me quieran robar extraños, pero otra muy distinta es que me quiera robar mi propia familia. Eso no lo iba a permitir jamás. Fernández me explicó el plan. Íbamos a hacerle creer a Carlos que yo había decidido cambiar de abogado, como él quería. Le diríamos que había elegido al escribano que él me había recomendado. Después, en una reunión con ese escribano, que en realidad iba a ser un actor que contrataríamos, haríamos que Carlos mostrara sus verdaderas intenciones. «Vamos a grabar todo», me dijo Fernández. «Cuando su yerno revele sus planes, vamos a tener evidencia de su intento de estafa. Después, podemos decidir si queremos iniciar acciones penales o si preferimos usarlo como elemento de presión». El plan me gustó, pero había algo que me dolía más que toda la estafa, el hecho de que Elena estuviera involucrada. «Licenciado», le pregunté, «¿usted cree que mi hija sabe exactamente lo que está pasando?» «Don Ramón, por lo que pude averiguar, su hija está al tanto del plan. Lamentablemente, parece que los dos están en esto juntos». Esa revelación me partió el corazón. Elena, mi niña querida, la hija por la que había trabajado como un burro durante toda mi vida, estaba planeando robarme. ¿Cómo había llegado a eso?
¿Dónde me había equivocado como padre? Pero después pensé en otra cosa. ¿Y mis nietos? Matías y Sofía no tenían culpa de tener padres sin escrúpulos. Ellos me querían de verdad, yo lo sabía. No podía permitir que Carlos y Elena se quedaran con mi patrimonio, pero tampoco quería que mis nietos pagaran las consecuencias de las decisiones de sus padres. Licenciado, le dije, hay algo más que quiero hacer. Quiero que modifiquemos mi testamento. Mis nietos van a recibir su herencia, pero en un fideicomiso especial que sus padres no puedan tocar hasta que ellos sean mayores de edad. Fernández asintió. Es una excelente idea, don Ramón. De esa manera, usted protege a sus nietos, pero también se protege a sí mismo. Salí de la oficina del licenciado con una mezcla de tristeza y determinación. Tristeza por descubrir la verdad sobre mi familia. Determinación para defenderme de sus ataques. Esa tarde, cuando Carlos vino a visitarme como todos los días, lo miré con otros ojos. Ya no era mi querido yerno. Era un estafador que se había ganado mi confianza para robarme. Pero él no sabía que yo sabía. Así que decidí seguir actuando como siempre, al menos hasta que estuviera listo para ejecutar el plan. Carlos, le dije, he estado pensando en lo que me dijiste sobre cambiar de abogado. Tenés razón. Fernández ya está muy mayor. ¿Te acordás del escribano que me recomendaste? Se le iluminó la cara. Claro, suegro. El doctor Ramírez. Es excelente, muy moderno, muy eficiente. ¿Quiere que le pida una cita? Le dije que sí, que cuanto antes mejor. Quiero poner en orden todos mis papeles. Le mentí. Ya estoy muy mayor para andar posterganado estas cosas. Carlos prácticamente saltaba de la emoción. Suegro, qué buena decisión. Yo lo acompaño a la reunión para ayudarlo con todo lo que necesite. Por supuesto que quería acompañarme. Era exactamente lo que esperaba que dijera. Esa noche llamé a Fernández para contarle que Carlos había picado el anzuelo. Perfecto, don Ramón. Mañana voy a contactar al actor que va a hacer de escribano. En 2 días podemos tener todo listo para la trampa. Los siguientes 2 días fueron los más largos de mi vida. Carlos venía a verme todo el tiempo, preguntándome si necesitaba algo, si tenía alguna duda sobre la reunión con el escribano. Suegro, usted va a ver qué fácil va a ser todo con el doctor Ramírez. Es mucho más moderno que Fernández. También Elena vino a visitarme. Papá, Carlos me contó que vas a cambiar de abogado. Me parece muy bien. Fernández ya está en otra época. Y después agregó algo que me confirmó que estaba al tanto de todo. Papá, ¿no te parece que sería bueno que yo tuviera un poder para ayudarte con los trámites? Por las dudas, si algún día te sentís cansado o confundido. Le dije que lo iba a pensar, que capaz era una buena idea. Pero por dentro pensaba, hija mía, ¿cómo pudiste convertirte en esto? El día de la reunión llegó. Carlos pasó a buscarme temprano. Estaba nervioso, pero trataba de disimularlo. Suegro, hoy va a ser un día importante. Después de esto va a tener todos sus papeles en orden y va a estar mucho más tranquilo. Fuimos hasta una oficina que Fernández había alquilado especialmente para la ocasión. El actor que hacía de escribano era muy convincente, un hombre de unos 50 años, elegante, que hablaba con mucha propiedad. Don Ramón, es un placer conocerlo. Su yerno me contó que quiere reorganizar sus documentos. Las cámaras ocultas ya estaban funcionando. Todo lo que se dijera en esa reunión quedaría grabado. El falso escribano empezó a hacerme preguntas sobre mis propiedades, mis cuentas bancarias, mis inversiones. Yo respondía todo con naturalidad, como si realmente fuera una consulta normal. Después el escribano se dirigió a Carlos. Señor, su suegro me contó que usted lo va a ayudar a administrar sus bienes. ¿Podría explicarme exactamente qué tipo de ayuda necesita? Carlos se puso un poco nervioso, pero después empezó a hablar. Doctor, mi suegro ya está mayor, dijo. A veces se confunde, se olvida de las cosas importantes. Nosotros pensamos que sería mejor que Elena, mi esposa, tuviera un poder general para manejar todo lo de él. El escribano fingió tomar notas. Entiendo. ¿Y qué pasaría con las propiedades del señor? ¿También las administraría su esposa? Carlos asintió. Claro, todo. Las propiedades, las cuentas bancarias, las inversiones. Mi suegro ya no está en condiciones de manejar esas cosas. Pero, dijo el escribano, el señor Villanueva me parece muy lúcido.
¿Está seguro de que necesita ese tipo de ayuda? Carlos se puso más decidido. Doctor, usted no lo conoce como nosotros. En casa se confunde todo el tiempo, se olvida de pagar las cuentas, no se acuerda dónde puso los documentos importantes. Era todo mentira. Yo jamás me había confundido ni me había olvidado de nada. Pero Carlos siguió mintiendo. Además, doctor, mi esposa y yo estamos preocupados por la seguridad de los bienes. Mi suegro es muy confiado. Cualquier estafador lo puede engañar. El escribano siguió preguntando y Carlos siguió cayendo en la trampa. ¿Y qué piensan hacer con las propiedades una vez que tengan el poder? Carlos ya había perdido la prudencia. Bueno, algunas las vamos a vender. Hay terrenos que no producen renta y es mejor convertirlos en efectivo. ¿Y ese efectivo dónde lo pondrían? En cuentas a nombre de mi esposa, por supuesto. Es más seguro así. Todo lo que decía Carlos quedaba grabado. Cada mentira, cada plan fraudulento, cada intención de quedarse con mis bienes. Pero lo peor vino después. El escribano le preguntó, ¿y qué pasa si el señor Villanueva se arrepiente o quiere recuperar el control de sus bienes? Carlos sonrió de una manera que me dio escalofríos. Doctor, para cuando se dé cuenta de algo va a ser muy tarde. Además, si es necesario, podemos iniciar un juicio de insania. Tengo un médico amigo que puede certificar que mi suegro no está bien de la cabeza. Ahí se había terminado todo. Carlos acababa de confesar delante de las cámaras que planeaba declararme loco para quedarse con mis bienes. No era solo una estafa, era un plan para arruinar mi vida. El escribano dio por terminada la reunión. Muy bien, señor Carlos, yo voy a preparar todos los papeles. En unos días los llamo para firmar. Carlos salió de la oficina contentísimo, creyendo que había dado el primer paso para robarme. Cuando llegamos a casa me dijo, «Suegro, ¿vio qué fácil fue todo? En unos días va a tener todos sus papeles en orden y Elena va a poder ayudarlo con todo». Le agradecí su ayuda y él se fue, seguramente a contarle a Elena que el plan había funcionado. Esa tarde me reuní con Fernández en su oficina para ver las grabaciones. Ver a mi propio yerno planeando mi destrucción fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida, pero también fue liberador. Ya no tenía dudas sobre qué tipo de persona era Carlos, ni sobre qué tenía que hacer. «Don Ramón», me dijo Fernández, «con estas grabaciones podemos iniciar acciones penales contra su yerno por intento de estafa y conspiración. También podemos iniciar acciones civiles para que se aleje de usted». Le dije que quería tiempo para pensar qué hacer. Esa noche no pude dormir. Pensaba en Elena, en mis nietos, en toda la situación. ¿Cómo había llegado mi familia a esto? ¿Cómo habían decidido que estafar a su propio padre y abuelo era una opción válida? Al día siguiente tomé una decisión. No iba a iniciar acciones penales todavía, pero sí iba a protegerme completamente. Firmé todos los papeles del fideicomiso que había preparado Fernández. A partir de ese momento, todas mis propiedades quedaron protegidas de cualquier maniobra fraudulenta. También modifiqué mi testamento. Elena ya no iba a heredar nada directamente. Todo mi patrimonio iba a ir a mis nietos, pero en un fideicomiso que Carlos y ella no podrían tocar hasta que los chicos cumplieran 25 años. Y agregué una cláusula especial. Si alguien intentaba declararme incapaz o conseguir poderes fraudulentos sobre mis bienes, automáticamente perdería cualquier derecho a heredar. Pero también decidí hacer algo más. Le dije a Fernández que quería tender otra trampa, pero esta vez a Elena. Quería saber hasta qué punto mi propia hija estaba involucrada en el plan de estafarme. Fernández organizó una reunión falsa con un médico geriatra. Yo le iba a decir a Elena que me habían recomendado hacer una consulta para evaluar mi capacidad mental, por sugerencia del escribano. Si ella estaba realmente involucrada en el plan de declararme incapaz, seguramente iba a insistir mucho en que fuera a esa consulta. Le dije a Elena que el escribano me había sugerido hacer un chequeo médico antes de firmar los poderes. «Papá, me parece perfecto», me dijo. «Así va a quedar claro que estás en perfectas condiciones y nadie va a poder cuestionar nada después». Pero cuando le dije que el médico había mencionado la posibilidad de que yo tuviera algún deterioro cognitivo leve, su reacción me confirmó mis peores sospechas. «Papá, ¿sabes que eso explicaría muchas cosas?
Últimamente te noto un poco confundido, te olvidas de cosas. Era mentira. Yo nunca me había olvidado de nada delante de Elena. Pero ella estaba tratando de sembrar la idea de que yo tenía problemas mentales. Papá, capaz es mejor que hagas ese chequeo. Si el médico dice que tenés algún problemita, podemos buscar tratamiento. En esa conversación, Elena se delató completamente. No solo estaba al tanto del plan de Carlos, sino que ella misma estaba trabajando para construir la imagen de que yo tenía deterioro mental. Mi propia hija estaba tratando de hacerme pasar por loco para robarme. Esa noche lloré como no lloraba desde que murió Esperanza. Pero no lloraba solo por la traición, lloraba por todo lo que había perdido. Elena ya no era mi hija querida. Era una extraña capaz de cualquier cosa por dinero. Mi familia se había destruido por la codicia. Pero también me enojé como nunca me había enojado en mi vida. ¿Cómo se atrevían a tratarme así? ¿Cómo pensaban que podían engañar a alguien que había construido un imperio desde la nada? Decidí que era hora de mostrarles de qué estaba hecho realmente Ramón Villanueva. Al día siguiente, puse en marcha mi contraataque. Primero cambié todas las cerraduras de mi casa. Después, retiré todo el dinero de las cuentas bancarias que Carlos y Elena conocían y lo transferí a cuentas nuevas en otros bancos. Después contraté una empresa de seguridad para que vigilara mi casa las 24 horas. También contraté a un investigador privado para que siguiera a Carlos y Elena. Quería saber exactamente qué otros movimientos estaban haciendo, con quién se reunían, qué otros planes tenían. El investigador me confirmó que Carlos había estado reuniéndose con el médico que iba a certificar mi supuesta incapacidad mental. Pero lo más importante que hice fue esto. Contraté a los mejores abogados penalistas de la ciudad. Si Carlos y Elena querían guerra, iban a tener guerra. Pero iba a ser una guerra que no esperaban y que no estaban preparados para librar. El viernes de esa semana Carlos vino a casa como siempre, pero esta vez lo estaba esperando con todo preparado. «Carlos», le dije, «tengo que mostrarte algo». Le puse las grabaciones de la reunión con el falso escribano. Su cara cuando se vio a sí mismo confesando sus planes fue algo que nunca voy a olvidar. «Suegro», me dijo con voz temblorosa, «yo puedo explicar todo esto». «No hace falta que expliques nada, Carlos. Está todo muy claro». Le mostré después las otras grabaciones, las de Elena tratando de hacerme pasar por loco, las fotos del investigador privado mostrando sus reuniones con el médico corrupto. «Esto es lo que va a pasar», le dije. «Vos y Elena van a alejarse de mi vida para siempre. No los quiero ver nunca más. Mis nietos van a seguir siendo mis nietos, pero ustedes dos ya no son mi familia». Carlos trató de negar todo, de inventar excusas, de pedirme perdón, pero ya era demasiado tarde. «Si vuelven a acercarse a mí o intentan cualquier maniobra legal contra mis bienes», le dije, «voy a iniciar acciones penales por estafa, conspiración e intento de fraude. Con las pruebas que tengo, van a ir presos los dos». Carlos salió de mi casa blanco como un papel, sabiendo que su plan había fracasado completamente. Esa misma tarde, Elena vino a verme. Había hablado con Carlos y sabía que los habíamos descubierto. «Papá», me dijo, «todo era idea de Carlos. Yo no sabía nada, pero yo tenía grabaciones de ella tratando de hacerme pasar por loco». «Elena», le dije, «no me mientas más. Tengo pruebas de que estabas al tanto de todo». Se puso a llorar. «Papá, necesitábamos la plata. Carlos tiene deudas. Los chicos van a un colegio caro, no llegamos a fin de mes». «¿Y esa era excusa para declararme loco y robarme?», le pregunté. «Papá, no era robar, era asegurar el futuro de tus nietos». «Mis nietos van a tener futuro asegurado», le dije. «Pero ustedes dos ya no van a ser parte de ese futuro». Le expliqué que había modificado mi testamento, que ella había perdido cualquier derecho a heredar, que solo mis nietos recibirían algo cuando fueran mayores. «Papá, no podés hacer esto», me gritó. «Soy tu única hija, tengo derecho a heredar». «Tenías derecho», le respondí, «pero cuando decidiste tratarme como a un estorbo y planear robarme, perdiste todos los derechos». Elena se fue de mi casa gritando que iba a iniciar acciones legales contra mí, pero yo sabía que no tenía ninguna chance. Con las pruebas que teníamos, cualquier juez iba a ver que era una estafadora que había perdido sus derechos por sus propios actos.
Han pasado 6 meses desde entonces. Carlos y Elena intentaron algunas maniobras legales, pero todos sus abogados les dijeron lo mismo. No tenían ninguna posibilidad de éxito. Al contrario, si seguían insistiendo, podían terminar presos. El primer abogado que consultaron fue el doctor Herrera, un especialista en derecho de familia que tenía fama de ganar casos imposibles. Pero después de revisar todas las pruebas que teníamos contra ellos, les dijo: «Miren, esto es indefendible. Tienen grabaciones confesando el plan de estafa, tienen evidencia de que querían declarar incapaz al padre, tienen pruebas de que consultaron con un médico para certificar una enfermedad mental falsa. Mi consejo es que se alejen y no molesten más al señor». Carlos no se conformó con esa respuesta. Fue a ver a otros 3 abogados diferentes. Todos le dijeron lo mismo. Uno de ellos, el doctor Cáceres, especialista en derecho penal, fue más directo. «Señor, usted no necesita un abogado defensor, necesita un abogado penalista, porque con las pruebas que tiene su suegro, puede iniciarle una causa por estafa agravada que lo puede llevar a prisión». Elena también trató de encontrar alguna salida legal. Consultó con una abogada especializada en sucesiones, la doctora Vázquez, para ver si podía impugnar la modificación de mi testamento. La abogada le explicó que era imposible. «Señora, su padre estaba en plenas facultades mentales cuando modificó el testamento. Tenemos informes médicos que lo confirman, tenemos testigos de su lucidez y, sobre todo, tenemos las grabaciones que muestran que usted trató de hacerlo pasar por incapaz. Cualquier juez va a interpretar eso como una confirmación de que el señor tenía razones válidas para cambiar su voluntad». Lo que más me dolió durante esos meses fue ver cómo toda la situación afectó a mis nietos. Matías, que ya tiene 12 años, empezó a hacer preguntas que sus padres no sabían cómo responder. «Mamá, ¿por qué el abuelo ya no viene a casa? ¿Por qué ya no vamos a visitarlo como antes?». Elena le decía que el abuelo estaba enojado por cosas de grandes, pero Matías es un chico inteligente y se daba cuenta de que había algo más. Un día me llamó por teléfono desde la casa de un amigo. «Abuelo», me dijo, «¿es verdad que papá hizo algo malo contigo?». No supe qué responderle. ¿Cómo le explicas a un chico de 12 años que su padre había planeado robarle al abuelo? ¿Cómo le dices que su madre había participado del plan? «Matías», le dije, «tu papá y tu mamá tomaron algunas decisiones que el abuelo no puede perdonar. Pero eso no tiene nada que ver con el amor que te tengo a vos y a tu hermana. Sofía, que tiene 9 años, es más inocente pero también más sensible. Un día me encontré con ella en el supermercado cuando estaba con la empleada doméstica. Se puso a llorar cuando me vio. «Abuelo, te extraño mucho. ¿Por qué no venís más a casa?». La abracé ahí mismo, en medio del supermercado, sin importarme que la gente nos mirara. «Mi amor», le dije, «el abuelo también te extraña. Pero a veces los grandes tienen problemas que los chicos no pueden solucionar». Le prometí que cuando fuera más grande y pudiera entender, le iba a explicar todo. Y que no importaba lo que pasara, ella siempre iba a tener un lugar especial en el corazón del abuelo. Durante estos meses también tuve que lidiar con los comentarios del barrio. La gente sabía que algo había pasado entre mi familia y yo, pero no conocían los detalles. Algunos vecinos me preguntaban directamente: «Don Ramón, ¿es cierto que se peleó con Elena y Carlos?». Al principio trataba de evitar el tema, pero después decidí que era mejor decir la verdad. «Sí», les decía, «descubrí que estaban planeando estafarme. Trataron de hacerme pasar por loco para quedarse con mis propiedades. Algunos no me creían. Pero don Ramón, Carlos siempre pareció tan bueno, tan atento con usted». «Ese es el problema», les respondía. «Los estafadores más peligrosos son los que se ganan tu confianza primero». Carlos se pasó 15 años siendo el yerno perfecto para que el día que me quisiera robar, yo no sospechara nada. La señora Pérez, que vive en la casa de enfrente y siempre fue muy chismosa, me dijo un día: «Don Ramón, ¿no le parece que fue muy duro con ellos? Al final y al cabo son su familia». Esa pregunta me molestó mucho. «Señora Pérez», le respondí, «¿usted permitiría que alguien la declare loca para robarle todo lo que tiene, aunque sea su propio hijo?». Pero lo que más me ayudó durante estos meses fue conocer a otras personas que habían pasado por situaciones similares.
En el centro de jubilados donde empecé a ir para distraerme, conocí a don Alberto, un señor de 80 años cuyo hijo había tratado de estafarlo vendiendo su casa sin su consentimiento. «Don Ramón», me dijo don Alberto, «lo que usted hizo estuvo muy bien. Yo me dejé llevar por los sentimientos y casi termino en la calle. Mi hijo me convenció de que le pusiera la casa a su nombre para evitar problemas con los impuestos y después quiso venderla para pagar sus deudas. También conocí a doña Carmen, una señora de 75 años, cuya nuera había falsificado su firma para sacar plata del banco. Mi hijo no sabía nada, me contó, pero cuando se enteró, en lugar de denunciar a la mujer, me pidió que no hiciera escándalo por el bien de los nietos. Al final, perdí todos mis ahorros y mi hijo perdió la familia igual, porque la mujer lo dejó cuando se terminó la plata. Estas historias me confirmaron que había hecho lo correcto. Si yo hubiera sido condescendiente con Carlos y Elena, si hubiera permitido que se salieran con la suya por no romper la familia, ahora estaría en un geriátrico declarado incapaz, sin un peso y sin dignidad. Un día, hace 3 meses, pasó algo que no esperaba. Elena vino sola a mi casa. Hacía meses que no la veía. Se veía más flaca, más ojerosa, como si hubiera estado pasando malas noches. «Papá», me dijo, «necesito hablar con vos». Me contó que Carlos había perdido el trabajo. Al parecer, cuando sus empleadores se enteraron de que había estado involucrado en un intento de estafa contra su suegro, decidieron que no era una persona de confianza para manejar las finanzas de la empresa. «Papá, Carlos está desesperado. No consigue trabajo en ningún lado. Cuando llama para entrevistas, siempre le preguntan por referencias y cuando mencionan tu nombre, las empresas se enteran de lo que pasó. Me dijo que habían tenido que vender el auto, que habían sacado a los chicos del colegio privado, que estaban pensando en mudarse a un departamento más chico. Papá, entiendo que estés enojado con nosotros, pero los chicos no tienen la culpa. ¿No podés perdonarnos por ellos?» La miré en silencio durante un largo rato. Era mi hija, la niña que había criado, la joven de la que había estado tan orgulloso cuando se recibió de arquitecta. Pero también era la mujer que había tratado de hacerme pasar por loco para robarme. «Elena», le dije, «vos y Carlos tomaron sus decisiones. Ahora tienen que vivir con las consecuencias». «Pero papá», me dijo llorando, «nosotros te queremos. Sabemos que nos equivocamos, pero no lo hicimos por maldad. Estábamos desesperados, con deudas, con presiones económicas». «¿Y esa era excusa para declararme incapaz?», le pregunté. «¿Esa era excusa para planear robarme todo lo que trabajé durante 50 años?» Elena siguió llorando. «Papá, por favor, danos una oportunidad. Carlos está arrepentido de verdad. Yo también. Podemos empezar de nuevo, hacer las cosas bien». Pero yo sabía que era demasiado tarde. «Elena», le dije, «cuando alguien te traiciona de la manera que ustedes me traicionaron, no hay vuelta atrás. La confianza es como un vidrio. Cuando se rompe, nunca queda igual, aunque lo pegues». Le expliqué que mis nietos iban a estar protegidos económicamente, que iban a poder estudiar en las mejores universidades cuando llegara el momento, que iban a tener un futuro asegurado. «Pero ustedes dos ya no van a formar parte de mi vida, y tampoco van a poder tocar la herencia de los chicos». Elena se fue de mi casa ese día sabiendo que no había marcha atrás. Una semana después me enteré por los vecinos de que habían puesto en venta la casa y se habían mudado a otro barrio. «Se fueron sin despedirse», me contó la señora Pérez. «Cargaron todo en un camión de mudanza y se fueron. Los chicos lloraban mucho». Esa noticia me partió el corazón. Mis nietos se iban lejos sin que yo pudiera despedirme de ellos, sin que pudiera explicarles lo que había pasado, sin que pudiera asegurarles que el abuelo los seguía queriendo a pesar de todo. Mis nietos vinieron a verme la semana pasada. Carlos y Elena se los trajeron, pero se quedaron esperando en el auto. Los chicos no entienden muy bien qué pasó entre nosotros, pero saben que su papá y su mamá hicieron algo malo conmigo. «Abuelo», me dijo Matías, «¿es verdad que papá quería robarte?» No supe qué responderle. ¿Cómo le explicas a un chico de 12 años que sus padres son estafadores? «Matías», le dije, «tu papá y tu mamá se equivocaron, pero vos y Sofía siempre van a ser mis nietos queridos». Les expliqué que cuando fueran más grandes iban a entender todo.
y que no importaba lo que pasara con sus padres, yo siempre los iba a querer y siempre iba a estar para ellos. El abuelo les va a dejar algo muy importante cuando sea grande, les dije. Pero no solo plata, les va a dejar valores, dignidad, la historia de cómo un hombre puede defenderse cuando lo traicionan. Hoy vivo solo en esta casa, pero no me siento solo. Tengo mi dignidad intacta, mi patrimonio protegido y la tranquilidad de haber hecho lo correcto. Carlos y Elena perdieron todo por codiciosos. Perdieron mi cariño, perdieron su herencia, perdieron mi respeto. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia, quiero que sepas algo muy importante. No importa la edad que tengas, no importa cuánto quieras a tu familia, nunca permitas que nadie te falte el respeto o trate de aprovecharse de vos. Yo pude haber terminado en un geriátrico, declarado loco, sin un peso, si no hubiera estado atento a las señales. Pero estuve atento, me defendí y gané. Porque cuando uno construye algo con esfuerzo y sacrificio, tiene la obligación de protegerlo, aunque sea de su propia familia. La sangre no siempre es garantía de lealtad. A veces hay que aprender eso de la manera más dolorosa, como me tocó aprenderlo a mí. Pero mejor aprender tarde que nunca. Contame vos qué harías en mi lugar. ¿Te habrías defendido como yo? ¿O habrías confiado en que tu familia nunca te haría daño? Y contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque quiero saber que esta historia llegó a gente que puede aprender algo de lo que me pasó a mí, porque al final, lo más valioso que podemos dejar no es dinero ni propiedades. Es el ejemplo de que siempre hay que defenderse, siempre hay que mantener la dignidad y nunca hay que permitir que nos traten como si fuéramos un obstáculo en la vida de otros, aunque esos otros sean nuestra propia sangre.